Buenas noches. El Viernes de Letras de hoy se realiza dentro del marco del primer congreso sobre la vida y la obra de Roberto Bolaño, que lleva por título La literatura en los albores del siglo XXI. Por eso lo que tienen en común los 4 invitados que ahora recibimos es el ser estudiosos de este escritor chileno. Empiezo con Andrea Torres Perdigón, quien en un libro de publicación reciente titulado La literatura obstinada estudia comparativamente el pensamiento y la narrativa objetivados en las obras de Juan José Saer, Ricardo Piglia y Roberto Bolaño, en función del problema de la novela moderna, sirviéndose de un marco conceptual en el que convergen el formalismo, el estructuralismo, la narratología y la teoría crítica. Para comentar el trabajo de Alberto Bejarano, voy a centrarme en un artículo suyo titulado República de Expósitos, genealogías de la orfandad en 2666, en el que hace una lectura tropológica de la referida novela, lectura que se centra en el personaje de La Locura, así leído, La Locura o La Locura, y en el escenario del desierto de Sonora. La Locura desciende por línea materna de mujeres que han sido violadas a través de varias generaciones sucesivas y es policía e investigador de unos asesinatos en serie de mujeres en el desierto de Sonora. Esta situación es interpretada por Bejarano como una transposición literaria de la historia de Hispanoamérica, caracterizada por la violencia y por el olvido que viene a significarse en el desierto entendido como metáfora. Por cuanto al trabajo de José Jesús Osorio, voy a remitirme a su artículo La literatura para Roberto Bolaño, concepto y práctica, en el que plantea que este novelista concibe la labor del escritor como una operación destructivista en relación con la literatura existente. Cito a Osorio: una imagen que el escritor chileno gustaba de expresar era la del guerrero escritor, que se enfrenta en primera instancia a la literatura, a la cual debe destruir. Fin de cita. Esta caracterización del escritor como sujeto esencialmente destructor se objetiva en personajes como el Carlos Fieder de Estrella Distante, el cual es un poeta asesino. La identificación de la literatura y el crimen, que se remonta al siglo XIX, tiene su manifestación más palmaria en el libro misceláneo de Tomás de Quincy, El asesinato como una de las bellas artes, el cual fácilmente puede traerse a colación a la hora de pensar en la convención literaria de la que se apropia el novelista chileno. Por otro lado, Osorio señala un imperativo presente y persistente en la obra de Bolaño, a saber, el imperativo que pesa sobre el escritor en su relación con los ricos y los poderosos. Cito nuevamente a Osorio: Bolaño se dedicará a denostar de aquellos escritores que considera no asumen la literatura como algo por destruir, sino que se dedican a buscar prestigio y se dejan tentar por los poderes, ya sea político o de las editoriales. Él ataca fuertemente a los escritores que se juntan en camarillas o cenáculos formando grupos que viven por y al servicio del poder, sea este de izquierda o de derecha. Para Bolaño, el poder en cualquiera de sus formas es antiliterario. Fin de cita. Tenemos así el cuadro del escritor que asume la destrucción de una manera mística o ascética, puesto que desprecia los poderes mundanos, que son, sin embargo, los únicos que realmente existen. Pasó el profesor Ríos, que ha estudiado en 2 momentos la obra literaria de Roberto Bolaño, desde las coordenadas de la filosofía posmoderna francesa. El primero de estos momentos, está representado por su libro Desestabilizaciones en el canon y la cultura, en el que establece que la obra del escritor chileno está determinada internamente por un margen en torno a las ideas de cultura y de ficción, margen que a su vez se difumina hasta anularse a sí mismo, dejando convertidas en una sola cosa a la alta cultura y la cultura de masas, e igualmente a la ficción pura y la realidad circunstancial. Estas indefiniciones se dan en el ámbito que el profesor Ríos, tomando el término a Maurice Blanchot, identifica como el espacio literario. En un segundo momento, nuestro invitado de hoy escribe el libro Espacios, tiempos y personajes marginales, en el que vincula los
cronotopos específicos de la obra de Bolaño con la noción de margen ya descrita. De los coordinadores de este conversatorio, Jorge Mario Sánchez y Álvaro Bautista Cabrera, debo decir que el primero se ha doctorado recientemente en la Universidad de los Andes con una tesis sobre Roberto Bolaño titulada Una poética del desarraigo en los detectives salvajes y 2666, y que en la actualidad trabaja como docente en la Universidad Santiago de Cali. Por su parte, Álvaro Bautista Cabrera es profesor de larga data de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, en la que tiene a su cargo la cátedra cervantina y la de literatura aurisecular española. Adicionalmente, dirige la revista Poligramas, publicación de carácter académico adscrita a la mencionada escuela. En la Universidad del Valle, su alma mater, egresó de la licenciatura en literatura y de la maestría en filosofía, y posteriormente se doctoró en letras hispánicas en la Universidad Michel de Montaigne de Burdeos. Hemos hablado con el compañero y colega y amigo Jorge Mario para ver cómo nos repartimos las preguntas. Inicialmente me ha dado el permiso de empezar con las preguntas light. Él hará las preguntas serias. La pregunta light mía tiene que ver con una escena que creo es anti-bolaniana, y es esta. Imaginaos que te has perdido en un desierto, no mucho, 1 hora, 2 horas, y de pronto llegas a un oasis, te atienden muy bien, te dicen que hay una alcoba que puedes descansar o una hamaca, incluso te dicen que mañana te pueden recoger o que se van a llamar, y te dicen que hay una biblioteca donde hay un solo libro. ¿Qué libro quisiera Alberto, Andrea? Un solo libro de Bolaño. No me vayan a contestar como me contestó un amigo una vez que le dije eso y me dijo 100 años de soledad. 2666 sería ese, y un posible apéndice que sería el poemario de 3. Yo creo que escogería algún manifiesto que no conozcamos todavía de Bolaño, que alguna vez podamos encontrar por ahí en alguna biblioteca, pero que esté mojado por la ducha de Mario Santiago. Bueno, yo trayendo un poco al presente la imagen que me parece hermosa y terrorífica a la vez, de Arturo Belano en una choza en África, ¿no?, mirando un libro de fotos de poetas, no un libro de poemas, de fotos de poetas. Yo creo que un libro de fotos, ¿no?, de su época infrarrealista en México. Estoy recordando una respuesta que hizo Roberto Bolaño sobre qué salvaría del boom. Y él dijo que el boom tenía 4 novelas perfectas, de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, El lugar sin límites y Los cachorros, ya sabemos, de Chile y de Perú. Entonces yo quiero agregar una novela más de la literatura latinoamericana que yo considero perfecta. Y esa novela tiene como protagonista Auxilio. Entonces con esa novela me quedaría yo, que es Amuleto. Entonces mi pregunta sería, ¿hasta qué punto consideran que sí tal vez se exageró de pronto con la importancia que puede haber tenido Bolaño para la literatura latinoamericana y mundial? ¿O consideran, ya pasados casi 20 años, un poco menos de su muerte, si definitivamente sí es un escritor que sí se sigue leyendo mucho, que sí ha trascendido? Yo creo que habría varias cosas que son interesantes. La primera es que hubo un primer momento como más bien de la queja del no reconocimiento de Bolaño, situación que va a cambiar pues después de la literatura nazi en América, y más aún después de la publicación de Los detectives salvajes. Después, con la muerte, digamos, apresurada y la entrada en la recepción en el mundo estadounidense en particular, viene un poco todo este boom editorial y comercial que lleva a varios hoy en día, pero también en su momento, a pensar si hay un efecto de mito de autor ahí, que trabajaba hace un momento la profesora Volte también en su ponencia, y a pensar que había más mito o que el mito era exagerado con respecto a la calidad, digamos, literaria de Bolaño. Entonces yo creo que ahí vamos viendo como un primer momento de olvido, luego supuestamente una ola o una cresta de popularidad,
y viene inmediatamente la pregunta que intenta de alguna forma desacreditar hasta cierto nivel o matizar esa importancia. Es un poco eso, yo pienso que un buen indicador de la actualidad de Bolaño hay que tomarlo con inventarios bolañanos, y uno de ellos son los registros de los libros robados en las bibliotecas públicas. Hay un artículo muy interesante de nuestra editora Carmen Millán del Cara y Cuervo, que hizo ese trabajo de cuáles eran los 2 libros más robados de Biblored en Bogotá, y fue algo que nos alegró mucho a todos. El primero era Los Detectives Salvajes y el segundo era Rayuela de Cortázar, y creo que a veces comentarios muy despectivos sobre el reconocimiento de Bolaño, y pues creo que hace parte de estos debates, pero para mí Bolaño creo que será cada vez más leído. Yo pienso que cuando yo estuve en Brasil de profesor hace 2 años me di cuenta, por ejemplo, de cómo en Brasil lo leen de manera muy diferente, y lo leen más desde el cuerpo, y lo leen desde sus propias vanguardias antropofágicas, y tiene una vitalidad que quizá incluso nosotros todavía no hemos profundizado. Esta idea del mito, tú lo comentabas de hecho en tu pregunta, del mito Bolaño, este escritor como marginal, este escritor incluso en algún momento, esto también se reía de él, se reía él de esto, este escritor exiliado, ¿no? Que había estado, él estuvo detenido en Chile durante la dictadura militar 2 semanas y después salió se regresó, ¿no? A México. Él se sorprendía mucho que en la solapa de sus libros decían el escritor que estuvo detenido ya no 2 semanas, 6 meses y después 1 año, ¿no? Completo. Entonces, claro, si ha sido víctima de la represión dictatorial, le ha pasado a otros autores como Benedetti, por ejemplo, en fin, pues parece que también eso es como una puerta de entrada porque no sé si por lástima o lo que sea, consigan tu libro, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo Bolaño, al ser un escritor de muchas partes, ¿no? Al ser un escritor chileno, pero pues, que detestaba un poco Chile y radicado en México y todo su amor a México y luego en España, cada uno de estos países también se apropia para su literatura de su obra y lo lee en términos de cómo cambió, ¿no? En su propia literatura nacional estos libros de Bolaño, ¿no? Por supuesto en España se lee desde lo que el mismo Jorge Herralde lo fue encumbrando o apuntalando, desde México desde el infrarrealismo, ¿no? Lo que hablaba un poco en la mañana de que nada se hubiera recuperado de libros infrarrealistas si es que no publica los detectives salvajes, no los reinventa de alguna forma. Y en Chile pasa una cosa muy curiosa, que es de alguna forma toda esta envidia que fue cosechando de los propios escritores chilenos era real, se sentían bastante disminuidos ante el poder farragoso de esa prosa, ¿no? O sea, toda esa vitalidad parecía no tener competidor, ¿no? Recordé Sevilla me mata y este es un encuentro que hacen escritores latinoamericanos y él allí es la figura máxima. Así que no era un fenómeno editorial propiamente dicho, pero muchísimos escritores ya lo conocían y esto se va pregonando. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo el doctorado, los profesores ya veteranos de la escuela de estudios miraban a Bolaño con cierto desdén. En ningún momento durante el tiempo que estuve haciendo los estudios doctorales hubo ninguna clase que tocara a Bolaño, eso se fue dando a posterior. O sea que en un principio desde la academia había cierto rechazo a este Bolaño y quizá también porque se va formando esta idea relacionándola como un poco como un escritor maldito, no solamente de su vida sino también de la temática que él arrastra. Pero yo pienso que la fama que hoy arrastra la persona de Bolaño no oscurece para nada la gran calidad que hay en su obra. Y me parece a mí que los caminos, como acaba de mencionar Felipe, que él ha abierto en la literatura latinoamericana y él insistía que la literatura española y latinoamericana eran lo mismo, él siempre insistió en eso, esos caminos que él ha abierto son cauces que van a seguir, ¿sí? Creciendo día a día, me parece a mí. Bueno, continuando con mi papel de preguntas live, la siguiente es, ¿cómo fue el encuentro con Bolaño de ustedes? ¿Un profesor amante, una profesora amante?
¿Cómo fue el encuentro con Bolaño? ¿Con qué obra? No, en mi caso ha sido siempre lo contrario, más bien me ha llevado como una disolución mayor, es decir, no he encontrado ahí una guía, como una calma, una estabilidad apolínea, no, todo lo contrario, más bien siempre he encontrado un carácter dionisíaco y por eso mismo la primera vez que yo conocí a Bolaño, pues me costó incluso una separación porque empecé a leer Los Detectives Salvajes una noche y esa noche teníamos una comida con la familia de mi novia de aquella época, que además era catalana, para mayor desgracia, y además catalanes no republicanos, sino del otro bando. Entonces, pues yo empecé a leer la novela y pues uno realmente cuando lee la primera parte de Los Detectives Salvajes no puede parar. Y pues ya había que irse a la comida y pues yo fui a la comida, pero habiendo leído la primera parte y la llevaban en la mochila, como en el libro 3, donde Bolaño dice, llevan una mochila quemada los versos de César Vallejo. Y pues yo llevaba Los Detectives Salvajes ahí y durante la comida pues estaba muy nervioso, muy incómodo, la conversación tampoco ayudaba y en un momento pues sí, me paré y me fui. Bueno, mi primer encuentro fue como un no encuentro cuando era estudiante de literatura, porque había un amigo muy cercano que lo leía muchísimo, estamos hablando, no sé, del año 2003 quizá, 2004. Y contaba y hablaba sobre todo de Los Detectives Salvajes muchísimo. Y yo siempre he sido como muy escéptica a esos primeros momentos de efervescencia de la gente diciéndome es excelente, porque me ha pasado muchas veces que luego a veces voy y leo y me decepciono tanto que bueno, entonces soy como escéptica en general y no quise leer en ese momento, tuvieron que pasar como unos 4 años. Después ya en Francia, estudiando la maestría, empecé a leer Los Detectives Salvajes y ya ahí fue un encuentro, digamos, mucho más ameno. Ya entendí un poco que tal vez sí debía haber escuchado a ese amigo en un primer momento. Bueno, yo estaba empezando la licenciatura en Chile, el pregrado, que le dicen aquí, y coincidió con uno de los viajes, no sé si habrá sido el primero que hizo a Chile, él, después de mucho tiempo de resistirse, de hecho, a volver. Y él cuando iba a Chile, obviamente iba escudándose un poco por su propia fragilidad y sus propios temores de volver al país natal en la figura de Nicanor Parra. Y recuerdo una frase que decía, bueno, yo le hago mucho caso a Parra de que siempre cuando uno regresa al país natal tiene que revolver un poco el gallinero. Y luego, eso fue en un inicio. Y luego, yo al contrario de Alberto, a mí, la verdad, la experiencia con Bolaño ha sido siempre de arraigo, ¿no? Como esta frase que dice Wim Font en Los Detectives, que hay una literatura para cuando estás desesperado, hay una literatura para cuando estás alegre, ¿no? O sea, esa literatura abunda, en fin. Siempre cuando releo Los Detectives y me tomo con esa frase, recuerdo ese momento en el que igual en un instante empecé a leer Los Detectives Salvajes y ya no paré, ¿no? Hasta, no sé, 3, 4 días después. Sí, me llegó por algún amigo que estudiaba el doctorado, quizá lo trajo de España y comentaba sobre Los Detectives Salvajes. Me lo prestó y creo que lo perdió porque nunca se lo habré devuelto. Y desde ahí ya me enganché, pero me pasó una cosa muy particular y es que no seguí con su prosa, sino que me interesó mucho su poesía y no era fácil conseguirla en ese momento en Nueva York, hasta que logré hacerme alguno de sus textos de poesía y pasó algún tiempo antes de que volviera a leer prosa, porque me metí a leer toda su poesía, todo lo que podía leer y me enteré mucho sobre estos escritores con los que él anduvo en México. En un viaje a México logré conseguir un CD que andaba por allí con algunos de esos textos poéticos. Y ya después de que hizo este recorrido por la poesía volví a calar en la prosa y leí todo lo de Bolaño. Siempre me ha parecido increíble, extraña, que a mí me causa cierta inquietud. En cambio en Bolaño yo no veo eso. Su obra es un aliento vital de él como persona. Hace pues relativamente poco, hace un par de años, hubo esa puja muy fuerte entre Anagrama y Alfaguara por los derechos de Bolaño, que de hecho fue una pelea, tengo entendido, bastante fea, entre la ex esposa de Bolaño y Alfaguara, y del otro lado Jorge Herralde
Ignacio Echevarría de parte de Anagrama y bueno. Y pues de esa puja lo que salió fue, bueno, Alfaguara ahora está publicando los libros de Bolaño y está pasando lo que ya comentaba Felipe en su conferencia, que es que prácticamente cada año está saliendo un nuevo libro de Bolaño, que de hecho yo ya perdí la cuenta, o sea, yo ya no sé cuál es el último. Bueno, de todas formas Anagrama alcanzó a hacer eso durante un tiempo. Pues uno excluye como de esa lista a 2666, casi que por obvias razones, a pesar de que es póstumo, pero pues a partir del Secreto del Mal han venido saliendo más libros. Pues la pregunta sería si los han leído, si creen que hay algo que se pueda rescatar de esa obra póstuma de Bolaño. Al igual que pasó con Borges o con Octavio Paz, ¿no? Con Cortázar, en fin, estamos asistiendo, y eso es, uno debe ser agradecido también de eso, debido a que te dedicas a esto y te gusta, estamos asistiendo en primera fila a la canonización, ¿no? de un escritor, con sus cosas positivas y sus muchas cosas negativas, ¿no? Ahora, yo creo que el riesgo está en que como académicos, como lectores, como críticos, digamos que nos pongamos en el mismo canal, ¿no? de lo que los herederos y el consorcio editorial quiere, que es todo lo que va a aparecer de Bolaño es importante. Todo lo que va a aparecer de Bolaño tiene que ser incorporado de forma homogénea al resto de su obra, ¿no? Yo sí he estado atento a lo que ha ido saliendo por un asunto de rigor académico, de trabajo. Me parece que El Secreto del Mal, por ejemplo, tiene unos cuentos como El Hijo del Coronel, como Laberinto, ¿no? Como Las Jornadas del Caos, ¿no? Que es un cuento muy, muy íntimo, que podrían, de los que se podría especular qué hubiera seguido escribiendo, hacia dónde podría haber llevado su literatura, ¿no? Esculcar, digamos, todos los archivos de un autor para poder vender es legítimo, ¿no? Por supuesto, en el mercado editorial actual eso pues ni siquiera se hacen la pregunta, es como que obvio que sí van a sacar absolutamente todo y lo van a seguir haciendo. Considero que hay un punto ahí que sería cuestionable, insisto, para quienes trabajamos y estamos como en ese medio. El segundo asunto es que, ya para responder más a la pregunta, yo conozco los insabores del verdadero policía y el Tercer Reich y desistí de seguir mirando los nuevos. Creo que hay de pronto algún interés para las personas que hacen crítica genética, por ejemplo. Es decir, para la persona que le interesa saber el manuscrito y las distintas fases, para ese tipo de crítica que está muy interesada como en el origen y en el manuscrito y con esta idea de cuál es la idea original y de dónde viene, de pronto para ese tipo de crítica puede haber algún interés. Para otra crítica que creo que hace lecturas un poco más constructivas con obras, digamos, publicadas consciente y voluntariamente, creo que el aporte es, como dice Felipe, una explicación de que tal personaje tal cosa y esto tal otra, pero sigue siendo un plano completamente anecdótico, es decir, no veo ahí nada indispensable para entender la obra publicada de Bolaño, ni para trabajarla, ni para interpretarla, ni para que siga teniendo efectos esa obra previa. Y el riesgo, quizá, para terminar, sí es que vendrá quizá toda una ola de sobreproducción con estos textos, pensando que efectivamente cualquier palabra de Bolaño póstuma va a ser fundamental, que creo que en términos de lo que hacemos en crítica pues tendríamos que mirarlo como con cuidado. Mi posición es que no debería publicarse, yo pienso que debería estar disponible en un plano más universitario, es decir, que estuvieran los archivos disponibles en, no sé, en la biblioteca Universidad de Barcelona o en la Universidad de Chile o en algún lugar donde se pudieran consultar, preferiblemente digitalizados, como ha pasado por ejemplo con el archivo de García Márquez. Pues es una pena que no esté en Colombia, pero lo positivo es que está disponible digitalmente, pero con un proceso de curaduría.
hay un asunto casi judicial ahí, que es la custodia de un texto. Cuando se trabaja en archivos, yo trabajo mucho ese tema, cuando se trabaja en archivos es fundamental hacer todo un estudio genealógico de las condiciones de producción de ese archivo. No es algo casual que simplemente pongan en las ediciones tanto de Anagrama como de Alfaguara, eran tales libretas y estaban numeradas de tal parte, había unos disquetes y había un disco duro. Pues esa es una opinión que no sabemos si es qué tan cierta, qué tan a medias, quién puede comprobarlo. Entonces yo pienso que sí es fundamental para el estudio del arte, el estudio de la literatura, la publicación de archivos, sí, y preferiblemente de acceso gratuito y universal, especialmente para quienes quieren profundizar en algunos aspectos. Pero ya en el aspecto comercial pienso que no, porque el lector que llega a Bolaño a través de Sepulcro de Vaqueros o a textos completamente deformados o verán pruebas, como puede hacer un músico cuando está haciendo un ensayo, una prueba de sonido, pues hace parte. Y claro, si es Freddie Mercury en su mejor momento o Héctor Lavoe, pues claro, puede haber unos 30 segundos que pueden ser grandiosos, pero de pronto los 5 minutos o la media hora no. O sea, siempre puede haber un destello, pero pienso que sí hay un poco de irresponsabilidad en cuanto a los mismos lectores, y sobre todo a los lectores que llegarían a Bolaño en una librería cualquiera de una manera casual, sin conocer nada, y empiezan a leer cualquier cosa. Podría haber justamente un rechazo, un desencanto muy grande de un escritor que es muy profundo. Entonces yo pienso que habría que hacer un trabajo como pasa en el cine también, que es realmente el trabajo de edición es como un trabajo de montaje, donde hay que ver diferentes pistas, hay que seleccionar cosas, hay que hacer un aparato crítico que permita distinguir fases, procesos, polémicas, ver el conjunto del archivo y verlo de manera total. Es algo que muy lejos estamos de eso, y quién sabe si se ve o cuánto tiempo tome. Cuando Bolaño ya sabe que tiene una enfermedad crónica, terminal, que ese haya sido el espíritu de su obra, donde la melancolía, el desarraigo, la rabia, la desesperanza, pues están en todos sus personajes. Esa lucha interna, esos conflictos en donde se transmiten también en su obra. ¿Ustedes qué opinan de eso? En el caso de la enfermedad de Bolaño, yo pensaría que explica cierto ritmo quizá frenético de escritura, sobre todo hacia el final, o sea, como el afán de alcanzar a hacer o a tratar de realizar varios proyectos, pero no estoy segura de que la enfermedad y el carácter autoinmune permita inmediatamente o tenga una relación, digamos, directa con ciertos rasgos de la obra, en particular con ciertos temas como la muerte, o en particular con otro tipo de cinismo, de ironía, creo que hay rasgos que están ahí incluso antes de ese diagnóstico. Es decir, yo pensaría que la aceleración, el ritmo de escritura tiene que ver con esa, como dice usted, tarjeta amarilla que sale en algún momento por el afán de querer escribir, pero no estoy segura que sea fácil establecer uno a uno el asunto de que porque tenía una enfermedad autoinmune, entonces la escritura es más o menos así. Es difícil, se me hace la afirmación, no sé. Si puede acceder a la conferencia, a la ponencia del profesor Miranda, que es psiquiatra, se la recomiendo mucho porque él, digamos, exprimió el limón de una manera impresionante sobre justo este tema. El hecho de estar escribiendo y publicando como un potro desbocado casi 2 libros por año remite un poco, ¿no?, a esta idea, pero uno agradece de alguna forma que si bien nosotros tenemos ese subtexto, tenemos ese, o pudimos haber leído los que ya no somos tan jóvenes, ¿no?, y leímos a Bolaño cuando todavía estaba en vida o tenía poco de haber fallecido, ese fantasma de decir, bueno, 2666 fue concluido, o más o menos concluido, con un pie en la tumba, ¿no? Así que yo no creo que la enfermedad sea determinante en ese sentido. Y el deseo de escribir prosa lo inicia no tanto por su enfermedad, sino porque él necesitaba plata. Él lo dice claramente: yo empecé a escribir novelas y cuentos porque necesitaba
dinero. Así que en mi parecer no es tan determinante, y en su poesía yo ya veo muchísimos de los elementos que tienen que ver con la muerte, sí, con la enfermedad, con la locura, etc. En su poesía ya todo eso está prefigurado y después lo va a plasmar magistralmente en su prosa. En el caso de Bolaño, a mí me atrae mucho la lectura que hacen en Brasil a partir del manifiesto antropofágico. Recuerden que en ese manifiesto de 1922 se decía que había que ser un neoepicureísta pero tropicalista, es decir, el epicureísmo no como un falso hedonismo ahí de pasarla bien, sino como una intensidad de la vida y una intensidad de las potencias del cuerpo que incluye la enfermedad, porque al fin y al cabo la enfermedad no es algo que va en contra de la vida, sino es algo que pone a prueba la vida, que es muy diferente. Está el libro muy profundo de Georges Canguilhem, uno de los maestros de Michel Foucault, Lo normal y lo patológico. Yo pienso que en Bolaño, yo hice un trabajo hace un tiempo, la comparación del último cuento de Kafka, que se llama Josefina la cantora, donde Kafka ya estaba muy enfermo y no podía hablar, y lo que eso tiene que ver con ese cuento, que es una cantora que no puede cantar, sino que apenas chilla, una especie de ratona artodiana. Y uno de los últimos cuentos de Bolaño, que se llama El policía de las ratas, que no por cualquier razón el mismo Bolaño dice en la primera página que Pepe el Tira es el sobrino de Josefina la cantora, explícitamente. Entonces, a mí me parece que sí hay una conciencia de la vida, no una determinación biográfica, porque Bolaño mismo hasta el últimos momentos, los últimos días, siempre tuvo una fe profunda en que se iba a salvar, y siempre tenía esa angustia y a la vez esa esperanza de llegar a la primera lista del primer puesto del trasplante. Es decir, siempre tenía esa esperanza de salvarse, muy diferente, por ejemplo, al que se suicida, como pasó acá el caso de Andrés Caicedo y otros, es muy distinto, ¿no? Entonces yo sí pienso que hay un cruce, pero no determinista. Pero sí hay una serie de pasajes y de conexiones que vale la pena explorar.